Las preposiciones. Voy a explicar para qué nos sirven las preposiciones en inglés. Bueno, en este caso tenemos el aren't, que significa alrededor. In front of, entre, en, under, debajo, between, entre, y next to, después. Bueno, las preposiciones nos sirven para ubicar dónde encontrar cualquier cosa. Aquí está una oración, por ejemplo, que indica the apple is in front of the orange. Indica dónde está la manzana y la naranja. Son un tipo de datos para saber dónde encontrar las cosas. Gracias. Bueno, ahora voy a presentar las 3 reglas del ing. La primera regla dice que la mayoría de los verbos se agrega ing. La segunda regla dice que los verbos terminados en e se elimina la letra e y se agrega ing. Un ejemplo de ello podría ser like, living. La tercera regla dice que los verbos de una sílaba, con una sílaba o vocal y una sola consonante al final, duplican el constante final y se agrega ing. Un ejemplo, run, running. Y eso es todo. Was and where. Para usar was, lo vamos a usar de forma singular el was y de forma plural el where. Para el was se utiliza el I, he, she y el it. Y en el where se utiliza el we, you y el they. Para el afirmativo se usa primero el sujeto más el was o el where más el resto de la frase. Para el negativo se va a usar el sujeto más el was y el where, luego se pone not y más el resto de la frase. Luego, para usarlo en interrogativo, se pone primero el was o el where, luego el sujeto, luego el resto de la frase. Y así es como funciona el was y el where. La pronunciación de la terminación ed en los verbos pasados. Bueno, para los verbos en pasado, la terminación de cuando termina en un sonido vibrador, por ejemplo, listen, va a ser listened, listened, study, studied, enter, entered. Cuando termina en un sonido sordo, va a ser walk, walked, talk, talked, stop, stopped. Y cuando el verbo termina en sonido T o en sonido D, por ejemplo, white, whited, event, evented, net, needed. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablar sobre el is y el are. Primeramente, para usar el is o el are, se usa primero un pronombre, luego el auxiliar, que puede ser el is o el are, más el complemento. Aquí tengo los ejemplos de cómo usaría el is y el are. There is a car in the street. Aquí se usa is cuando es singular y cuando es plural se pone el are. Para pasarlo a la forma negativa, sería el is sería isen y el are sería aren't, o se le podría agregar simplemente el not en la oración. Para hacer la pregunta, se pone primero el auxiliar, luego el pronombre y después el complemento. Como por ejemplo, is there a car in the street? O are there 2 girls outside? Y eso sería todo. Gracias.
Buenas tardes. El presente continuo, para hablar del presente continuo, llevamos la fórmula que es la persona, el verbo ing más el complemento. Un ejemplo podría ser I am playing in the park, como vemos aquí. Esto es para el afirmativo. Luego para el interrogativo sería la misma fórmula, pero se le agregaría not. O sea, sería la persona, not, más el verbo ing, más el complemento. Algún ejemplo también podría ser I am not playing in the park. A veces para ahorrar el not se le pone la contracción en aren't, se le pone aren't, y en is se le pone isn't. Para hacer la pregunta, la fórmula sería diferente. Se le pone primero el auxiliar más el verbo más la persona más el verbo ing más el complemento, y sería para la pregunta sería por ejemplo aquí I am playing in the park. Eso es para el interrogativo. Gracias.